Me siento bastante cómoda con esta selección, tenemos un grupo bastante joven, es la primera vez que nos juntamos como grupo, porque antes habíamos jugado unas cuantas jugadoras, pero han venido muchas nuevas, y yo creo que tenemos un grupo de mucha calidad, tenemos pocos días de entrenamiento, dada la situación, pero bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo, creo que se puede trabajar muy bien, y nuestra progresión es lo primero meternos ahora en la World League, intentar pasar a la siguiente ronda, y después tenemos un europeo muy importante este verano. Es una gozada, la verdad que en Valencia nos dan muchísimas oportunidades, estamos aquí viviendo en la universidad, que es muy cómodo porque podemos venir andando cada día, tenemos todas las instalaciones a nuestra disposición y la verdad que siempre nos han acogido muy bien en Valencia, siempre viene mucha gente a vernos los partidos, siempre se vuelcan con nosotros y eso es algo que se puede agradecer y que no en todos los sitios pasa. Creo que tenemos que empezar desde cero sin pensar que somos mejores que nadie porque el primer rival que tenemos somos nosotras mismas y creo que tenemos que aprender primero a jugar nosotras como equipo. Creo que estamos aprendiendo, lo hemos demostrado hoy con el partido de Irlanda, nos queda mucho por aprender, pero creo que podemos hacer un buen papel aquí en la World League. Sí, desde luego, la verdad que ahora mismo el hockey mundial está mejorando muchísimo, está mejorando todo el nivel, la gente entrena mucho y se nota, y la verdad que cualquier país te puede hacer partido. Por ranking ahora mismo no estamos muy bien y tenemos que volver a subir posiciones. Y bueno, y en partidos como este son los que vamos a ganar puntos y vamos a conseguirlo. Bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho este tipo de experiencia. Me parece que estamos ayudando mucho al hockey femenino en particular, y creo que es un acercamiento al resto de gente, ¿no? de todos los clubes normales y corrientes que igual no ha llegado ninguna jugadora a la selección, en este caso ha llegado Lola y es un orgullo para ellos, pero para nosotros también acercarnos a ellos y que nos vean tan de cerca y que juguemos con ellos me parece que es algo muy positivo para el hockey, incluso para nosotros también. Hace muy poquitos años estaba yo también jugando, pidiendo autógrafos a mis compañeras y me parecían ídolos las chicas que tenía delante y me encanta poder hacer lo mismo por nuevas generaciones y por nuevas jugadoras. Es una experiencia muy positiva, creo que nos ven como algo cercano y creo que se pueden ver reflejadas en nosotras igual que nosotros nos vemos reflejados en ellas.